Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas. Nuevamente les reitero la bienvenida. Sean todos bienvenidos a este momento de asamblea, de oración, en donde la asamblea se reúne para alabar a Dios, para orar y para escuchar la palabra. Vamos a ver este tema que hemos titulado, como dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 4. Lleva la barca mar adentro, y ellos echaron las redes. Amén. Yo quiero que podamos ir al texto que vamos a estudiar esta noche. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versículos 1 y siguientes. Amén. Vamos a darle un espacio para que usted vaya a buscar su Biblia, porque nos interesa mucho que usted pueda escuchar la palabra, sí, pero también saber dónde está saliendo el mensaje que semana tras semana estamos anunciando y estamos predicando. Que el día de mañana usted sepa en dónde Dios le está hablando ciertas cosas para la vida espiritual. Amén. Vamos a escuchar esta palabra de Dios, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, en los versículos 1 y siguientes. Es decir, leemos del 1 en adelante. Amén. Vamos a esperar un minuto en lo que va por su Biblia. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versículos 1 y siguientes. Amén. Vamos a estudiar este texto de la pesca milagrosa. El capítulo 5 del Evangelio de San Lucas nos dirá: cierto día, la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la tierra. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, lo hemos hecho durante toda la noche y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, en esta noche
Vamos a ver este mensaje del Evangelio en donde estos hombres están haciendo lo que siempre hacen y de lo que son expertos en hacer. Pero el tema de esta tarde es llevar la barca mar adentro y echar las redes. ¿Qué significa esto? El mensaje del Evangelio nos mostrará que lo primero que está ocurriendo es la enseñanza de Cristo. Jesús está enseñando a la iglesia, Jesús está enseñando al pueblo, mejor dicho, en el que va a configurar la iglesia. El mensaje nos dirá que cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar a Jesús y él estaba de pie a la orilla del mar de Genezaret. En eso vio dos barcas amarradas. La primera cosa que vamos a encontrar en este mensaje es que este Jesús que está enseñando, estará enseñando a las multitudes desde una barca elegida, que es la barca de Pedro. Y en los simbolismos bíblicos nos encontraremos la barca de Pedro como esta figura de la iglesia católica. Es decir, la primera cosa que vamos a encontrar en este mensaje es que el mensaje dado a los pueblos sale desde una barca. Había dos barcas. Y el mensaje del Evangelio nos dirá que él escogió una. ¿La de quién? La de Simón Pedro. Simboliza la iglesia. La enseñanza en el tiempo de hoy a las multitudes saldrá desde la barca de Pedro, que es la iglesia. Entonces, hermanos y hermanas, esta figura de la iglesia en donde Jesús quiere enseñar, en donde Jesús quiere catequizar, en donde Jesús quiere que el hombre entienda el fin de la acción y de la obra de salvación, la gestará desde la barca elegida, la barca de Pedro. ¿Por qué no elige la otra? Porque él quiere la de Pedro. Porque él sabe lo que va a ocurrir con Pedro. Porque él sabe quién es Pedro, quién será Pedro en esta historia de la salvación, en la historia de la iglesia. Por lo cual, hermanos y hermanas, el mensaje verdadero emana desde la barca de Pedro, que es ¿qué? La iglesia. Usted puede escuchar cualquier tipo de palabrería, pero el mensaje verdadero en donde usted va a escuchar la doctrina perfecta, la palabra de Dios perfecta, la salvación perfecta, el mensaje de la salvación perfecto es desde la barca de San Pedro, que es la iglesia católica. No cambie de iglesia, o no tiene que cambiar de iglesia para cambiar de vida. Amén. Usted puede cambiar de vida desde desde la barca de Pedro, que es donde Jesús está enseñando a todos los pueblos. Por eso, ¿qué significará? Primero, Jesús está enseñando, nos dice el mensaje que escuchamos hoy. Está enseñando ¿a quién? A multitudes. La gente lo escucha, se agolpa. Dice hoy la palabra de Dios, en eso ve dos barcas. Y desde allí va a enseñarle al mundo entero. No cambie de iglesia, mejor cambie de vida desde donde está. Amén. Jesús está llamando al hombre. Y Jesús, al llamar al hombre, lo primero que hará es mostrarle el mensaje de la salvación que emana desde la iglesia. Hay mucha gente que ha dicho: yo conocí la verdad, hoy estoy acá porque aquí conocí la verdad. Pero dentro de toda la historia de la salvación y toda la historia de la humanidad, la iglesia que es, o escucha y se le va, o se hace sordo. Pero el que logra escuchar lo que Jesús quiere, viene del oír, de la escucha de una palabra, que es la palabra de Dios. San Pedro le dirá a Jesús: Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Y el mensaje que escuchamos es Jesús enseñando desde la barca de Pedro, la gente escuchando, pero hay alguien que lo escuchará todo lo que está diciendo y lo que está hablando. Hay alguien que está ahí y el mensaje del Evangelio nos dirá, él vio que los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón Pedro, en el versículo 3, y le pidió una cosa. Vamos a ver algunas peticiones que Jesús hace para que usted pueda obtener cosas grandes de la presencia de Dios. Y para entrar un poco en contexto, hermanos y hermanas, estamos escuchando este mensaje y vamos a ver que Simón Pedro está pescando, han pasado toda la noche pescando, no han encontrado nada, se van a tierra, se van a la orilla, están lavando ya sus redes, porque lo que siempre habían hecho en su vida, hoy había fracasado, no pescaron nada. ¿Se imagina, hermano, lo que es eso? ¿No pescaron? Nada. Como coloquialmente o se dice por estos rumbos, ni un resfriado. No pescaron nada. Estaban derrotados. ¿Te has sentido así algún día? Que las cosas, por más que uno las intenta, no salen. Uno fracasa. Uno se sumerge por más que uno quiere salir. Uno ya no puede seguir, uno está en la tristeza. El familiar que tengo, por más que doy todo, invierto los cuidados, parece empeorar. ¿Sabe, hermano, que eso deprime? Cuando uno va buscando trabajo con un currículum extraordinario y nada más no se abre una puerta. Y parece que se quiere abrir una y se cierran 1000 y se cierra aquella que veía como que se estaba abriendo. Que llegan las deudas y por más que me esfuerzo, más deudas tengo. Por más que me cuido y cuido a mi familiar enfermo, más enfermedades hay. Por más que pido y pido a Dios que me ayude, parece que Dios no escucha. ¿Te ha ocurrido eso? Pues en este contexto yo quiero hoy desarrollar esta palabra que vamos a escuchar, o que hemos escuchado, mejor dicho. Simón Pedro está ahí, ya es la segunda parte, es decir, ya ha pasado todo lo que ha ocurrido. A Pedro le pasó todo la noche, por más que echaron redes, por más que trabajaron toda la noche, no pescaron nada. Por más que te esfuerzas, por más que intentas ser bueno, por más que intentas salir, por más que intentas triunfar, por más que intentas lo mejor para tu vida, para los tuyos, las cosas te salen peor. ¿Te ha pasado eso? A Pedro le pasó. Y lo peor del caso es que Pedro era un experto. Toda la vida estaba pescando. Toda la vida había pescado. Lo sabía hacer. Era su especialidad. Como cuando la señora de la casa dice, no me pongan a hacer albóndigas porque no me sale. Mejor pónganme a hacer esta comida porque es mi especialidad. Pues Pedro tenía una especialidad. Podríamos decir, tenía un diplomado pescando. Y cierto día pescaron toda la noche o trabajaron toda la noche y no pescaron nada. ¿Sabe qué es que suscita algo así? Frustración, coraje. La fe se derrumba. El hombre se derrumba. Aquel esposo que sale por las mañanas
y no hay nada que comer, no dejó una gota de agua en casa, no dejó ni un pedacito de pan para que coma nadie, y sale a trabajar con toda la disposición. Y se encuentra que nadie le dio una sola moneda. Y va a regresar a casa y sabe que va a encontrar nuevamente un garrafón vacío y el plato sin un pedazo de pan. ¿Te ha ocurrido esa situación? A otros planos, busca usted trabajo y parece que le dan trabajo al que usted no quisiera. Derrota, frustración, problemas. Pedro se sentía así, hermanos y hermanas. Y en la vida de la iglesia no es la excepción. En la vida de iglesia uno intenta ser mejor, uno intenta la conversión, uno intenta caminar hacia Jesús y parece que las cosas no salen. Y llega la frustración, la tristeza, el desánimo, el hartazgo. Imagínense, Simón Pedro pescaron toda la noche, no había dormido, y nos encontraremos con un diálogo tan bello y Pedro tan dispuesto a pesar de que no había nada que hacer, según el parecer de Pedro y según su pensamiento humano. Y es que hay momentos en donde uno tiene que ir contra toda esperanza, y Jesús nos enseñará en este texto a ir incluso contra toda esperanza. A ir incluso contra toda situación. En un clima desolador. Llevamos cerca de 6 o 7 meses confinados, hemos orado, y en muchos momentos de la vida, por más que hemos orado y orado y orado, la normalidad no regresa. En muchos momentos de la vida, cuando llega la enfermedad a tu historia, a tu vida, por más que oras y más oraciones y más entrega, parece que el Señor no ha escuchado, no ha atendido. Como Pedro: Señor, hemos pescado toda la noche, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Heme aquí, mírame. ¿Se imaginan el rostro de aquel hombre, Pedro, trabajando toda la noche, esperando toda la noche, lo que sabía hacer, lo que le gustaba hacer, lo que hacía siempre? Y que él estaba seguro que al amanecer él traería todo lo que le iba a dar el producto de su esfuerzo. ¿Cómo llegaba Pedro? ¿Cómo estaba en la orilla? Se imagina, hermano y hermana, que me escuchas y me ves, no pescaron absolutamente nada. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? Y aún así, el Señor le pide su barca para enseñar. Y es que en muchas ocasiones en la vida de fe, cuando el Señor parece que está bendiciendo, es muy fácil responderle. Pero cuando la cosa se pone difícil, cuando la cosa se pone gruesa, no me digan y ni me hablen nada del Señor. La gente se pelea con el Señor. Hay personas que han fracasado en su proyecto de vida por su causa, y se pelean con Dios. Hay personas que han perdido un familiar y se pelean con Dios a muerte. Hay personas que las cosas no les salen, tropiezan, se frustran y se pelean con Dios. Hay personas que se desintegra su familia y se pelean con Dios. Simón Pedro dice hoy el texto de la palabra que vio el Señor Jesús, vio 2 barcas, una era la de Simón, y le dice a Simón Pedro:
sube a una de ellas y le dice a Simón la primera palabra. En los momentos de angustia, aquella palabra de Dios es: aléjate de la orilla. Sube a una barca, tu barca, mi barca, la de Simón Pedro. Él va a enseñar en esa barca. Señor, pero ¿cómo me pides a mí?, le dijo una mujer. ¿Cómo me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Pedro le pudo haber dicho: Señor, ¿no estás viendo? Estoy fracasado. Fracasé hoy en mi intento por lo que siempre hago, lo que soy un especialista, y todavía quieres que terminando de remendar mis redes, terminando de limpiar mis redes, yo te preste mi barca para ir nuevamente. El Señor Jesús sube a esta barca y le dice a Simón Pedro: aléjate un poco de la orilla. Aléjate de la orilla es alejarse de la tierra. Sabe, hermano, que hay muchos momentos en donde en la vida cristiana el hombre experimenta falta, fracaso, tristeza, angustia, desesperación, desolación, se deprime porque está muy aferrado a las cosas de la tierra. ¿Y tú por qué andas decepcionado? Ay, es que fulanito me decepcionó. Cosas de la tierra. ¿Y tú por qué andas odiando a muerte a tu familia? Porque le dejaron un terreno y a mí no me dejaron nada. Cosas de la tierra. ¿Y tú por qué andas cabizbajo? Si tienes todo, tienes una buena familia. Sí, pero no tengo un carro y mi vecino tiene un carro. Cosas de la tierra. ¿Y tú por qué estás frustrado si tienes una buena familia? Sí, pero es que mi vecino ahora tiene una moto y yo ya tengo carro, pero ahora quiero moto. Cosas de la tierra. Hay personas tan hermanos y hermanas, tan aferrados y agarrados a las cosas de este mundo, que por eso se frustran. Hay gente que por un trabajo se deprime. Hay gente, y en un ejemplo lo voy a decir, hay gente tan aferrada a este mundo que ahí está la señora aferrada a las cosas materiales. Tiene ahí en su casa, come en platos desechables y tiene una vajilla guardada. ¿Y por qué tiene la vajilla guardada? Para los momentos importantes. Y mientras, toda su familia comiendo en platos desechables, teniendo todo lo material. Por eso el Señor le dice a Pedro: Pedro, subo a tu barca, aléjate de la tierra, aléjate de las cosas de la tierra. Porque consecuencia de las cosas terrenas y terrenales que se llegan a convertir en humanas, mundanas y carnales, el hombre empieza a tener consecuencias en su vida. Hay hombres aferrados tanto a los placeres del mundo, cosas de la tierra. Y por placeres y cosas del mundo han destruido su familia. Hay gente que por poder, por tener, por poseer, por dinero, han destruido sus relaciones humanas en familia. Familias que no se pueden ver por un mugroso cacho de tierra. ¿Se imaginan, hermanos? Familias que no se pueden ver y cuando dicen, ¿y cuál es el problema? Es que fulanito y sutanito, su mamá vendió un terreno y a fulanito le dio más y a menganito menos y ahora se odian a muerte. Cosas de la tierra.
Y podemos seguir enumerando más cosas de la tierra en las que el hombre está aferrado. El hombre está aferrado en el tener. Hay gente que tiene una casa y quiere dos. Hay gente que tiene dos casas y ya anda por allá picando, buscando terrenos y metiéndose más y más y más, porque está aferrado a las cosas de la tierra. Y el Papa Francisco nos dirá que él nunca ha visto un cortejo fúnebre en donde atrás vaya llevando su auto, su casa, sus sillones, su todo. Nunca. Aléjese, hermano, de las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra nos producen en muchos momentos frustraciones. La gente pone la confianza en el hombre. La palabra de Dios nos dirá que maldito el hombre que confía en el hombre, y ahí anda cabizbajo, sobre todo la gente de iglesia. ¿Y por qué anda cabizbajo? Es que el hermanito fulanito ya me miró mal. Deje de poner las cosas, su mirada en las cosas de la tierra. Aléjese, aléjese de la orilla, aléjese de la tierra. Porque en la tierra no va a encontrar más que frustración. Estos hombres, después de estar en alta mar, trabajar toda la noche, hermanos y hermanas, regresaron a la tierra, regresaron ahí a la orilla, y en la orilla están remendando sus redes, están limpiando sus redes, y seguramente están pensando en lo que pudo ser y no fue, en lo que pudo ocurrir y no ocurrió, en lo que pudo suscitarse y no se suscitó, en el fracaso que vivieron. Hay gente encerrada en la orilla o en las cosas de la tierra que no se pueden levantar. Levántese, hermano, en el nombre de Jesús. Porque Jesús está pasando hoy en la orilla del mar de Galilea, en el mar de Genezaret, y se ha encontrado con la barca de Pedro, desde donde va a anunciar la palabra, y quiere que usted y yo podamos alejarnos de la tierra. Y por eso la primera acción es alejarse de la tierra, alejarse de la orilla, alejarse de aquello que le daña. Si aquello le está entristeciendo, le está dañando, le está deprimiendo, aléjese de ahí. Aléjese de la tierra, aléjese de la orilla. Segunda cosa que vamos a experimentar, y antes de concluir la primera cosa, cuando hablamos de los aviones, yo nunca me he subido a un avión, pero seguramente alguien que me ve sí se ha subido a un avión. Cuando usted sube a un avión, cuentan que cuando el avión está iniciando camino para despegar, uno tiene que estar con el cinturón de seguridad, uno tiene que apagar los teléfonos, uno si quiere ir al baño, uno no puede pararse. Y en el momento de ir en aterrizaje, lo mismo, todos sentados, cinturón de seguridad, nadie se puede parar. Y yo, dentro de un análisis, yo digo que están más seguros las personas de un avión cuando el avión está todavía en la tierra que cuando está a 1000 pies de altura. Pero en el análisis, los pilotos y los que saben dicen que no es así. Que el avión está más seguro mientras más lejos de la tierra esté. Si está más alto, más seguro. Porque si va bajando y algo falla y está cerca de la tierra, puede ser catastrófico. Y si está despegando y algo falla, igual. Pero mientras esté en el aire, pueden maniobrar. Es decir, es peligroso estar en la tierra. Aléjese de la tierra. Aléjese de la orilla. Segunda cosa que Jesús le dice a Pedro después de todo este proceso complicado que está ocurriendo es: lleva la barca mar adentro. Llevar la barca mar adentro en la vida cristiana es ir y profundizar en la fe. Llevar la barca mar adentro es no quedarnos en lo superficial. En lo superficial, en una religiosidad programada. En lo que aparentemente puede ser.
Sumérjase. Hoy está usted escuchando la palabra de Dios, pero sumérjase, vaya más allá. Hay muchas personas que dicen: yo nada más voy a un rosario y ya. No quiero comprometerme, no quiero ir a profundidad, solamente quiero estar en la orillita. Jesús le dijo: aléjate de la orilla. No quiere Jesús gente en la orilla. Y le dice a Pedro: ve a la parte más profunda. Porque en la parte más profunda, ahí estará la bendición y el milagro. Porque a esa hora del día hay peces, y los pescadores, no me van a dejar mentir, los pescadores empiezan su labor en la noche. Porque en el día muchos peces ya están en otra parte. Era de día. Jesús le dice: vamos a la parte más honda. Pedro le dirá: Señor, hemos hecho todo esto toda la noche. Porque Jesús le dirá: vamos a la parte mar adentro, vamos más allá. La palabra de Dios nos dice en el libro del Éxodo: un día Moisés está cuidando el rebaño de su suegro Jetro, y siempre llevaba hasta cierto lugar las ovejas, siempre. Pero cierto día Moisés quiso llevar más allá a las ovejas. Y se encontró con algo, una cosa grandiosa. La palabra de Dios nos dirá que se encontró con una zarza que ardía, pero no se consumía. ¿Sabe qué es ir mar adentro? Es dejar atrás nuestros pensamientos suicidas, nuestros pensamientos de pecado, nuestros pensamientos de tristeza, de desánimo, de fracaso. Jesús nos invita, hermanos y hermanas, esta noche a ir mar adentro, ir más allá, esforzarnos un poco más, ir en la búsqueda de aquello que estamos buscando, ir al encuentro de aquello que estamos buscando. Moisés, la palabra de Dios, el libro del Éxodo dice, siempre llegaba hasta cierto lugar, pero un día fue más para allá y se encontró con la experiencia del Dios vivo en una zarza que ardía, no se consumía, y se encontró con la grandiosidad de aquel Dios eterno. Hermano y hermana que me escuchas y que está pasando momentos difíciles, aléjese de la tierra, pero no solamente aléjese hasta cierto punto, sino vaya a la profundidad, allá donde Dios lo quiere llevar, allá donde Dios lo toma de la mano y quiere que usted experimente salvación, sanación, liberación, perdón de pecado. Y eso no se experimenta en la orilla, sino se experimenta en la profundidad. Lleva la barca a la parte más honda. Lleva tu vida a la parte más profunda. Lleva tu vida y tu corazón a la parte más profunda. Ahí lo que tiene tu corazón, guarda tu corazón en el interior. Lleva tu familia a la parte más profunda, porque ahí en la parte más profunda verá lo que hoy la palabra de Dios nos quiere descubrir. El Señor le dice en esta segunda acción: lleva la barca a la parte más honda. Lleva la barca mar adentro. Ojo, venían de trabajar toda la noche. Y esto no me van a dejar mentir los hermanos que trabajan y que en un cierto momento doblan turno toda la noche. O que trabajan toda la noche y de repente resulta que no llegó el relevo. Muchos dirán: si me quedo, pero la mayoría dicen: ya no quiero. Y eso es lo que le pasa a la sociedad de hoy. Un fracaso: ay, ya no creo en Dios. Un fracaso: ay, Dios tiene la culpa, me peleo con Dios, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de los hermanos. Uy, pues qué fino. Uy, pues qué fácil. Pedro está ahí y yo quiero recordarle esta parte. Pedro ha trabajado toda la noche. Fracasó, no pescó ni un charal.
No pescó ni un caracolito. Nada se le pegó en la red. Jesús va a utilizar su barca y le da una orden: apártate de la orilla. Pedro no dice nada, Pedro se aparta de la orilla. Está enseñando Jesús y desde ahí donde está enseñando le dice: vamos mar adentro. Y Pedro va mar adentro. Y estando mar adentro le dice el Señor: echen las redes. Echen las redes. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el versículo 4 nos dice: echen las redes para pescar. Echen las redes para pescar. Simón Pedro le responde: Maestro, por más que lo hicimos todo durante la noche, no pescamos nada. Sabe que hay muchas personas fatalistas en este tiempo. Hay muchas personas, hermanos y hermanas, que quieren que Dios actúe rápido. Quieren que Dios sea según el tronido de sus dedos. Echen las redes para pescar. Y Simón respondió: Maestro, lo he hecho toda la noche. Si quizá tú, hermano y hermana, tienes un hermano enfermo, una persona enferma en casa, por más que te has esforzado, parece que la cosa no cambia. Quizá, hermano, has ido en la búsqueda de un trabajo y por más que vas, caminas, has tenido que pasar días sin comer. Has tenido que irte hasta el lugar donde vas en la búsqueda del trabajo sin un centavo en la bolsa, es decir, caminando. Quizá, hermano y hermana, en la vida cristiana te has esforzado por salir de ese pecado, de este vicio, y la cosa parece que fracasas. Quizá, hermano y hermana, quieres salir de una depresión. Quizá quieres que la tristeza se vaya de tu vida, porque estás sumergido en la soledad, en la tristeza, en el desánimo, en el fracaso. Quizá esta situación de la pandemia te está volviendo loco. Y por más que horas y horas y horas, la cosa no cambia. Quizás has perdido un familiar y por más que oraste, te esforzaste, le pediste a Dios, nada cambió. Pedro trabajó toda la noche. Pero hay un acierto de Pedro. Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo mandas, yo echaré las redes. Hermano y hermana, que estás viviendo momentos difíciles, momentos complicados. Nuestra sociedad, la humanidad está viviendo momentos complicados. Y parece que nada cambia, pero porque Él lo manda. Dentro de mi interior, ya no sé qué hacer. Ya no quiero seguir evangelizando, ya no quiero seguir caminando, ya no quiero seguir intentándolo, ya no quiero seguir gastando, ya no quiero seguir apoyando a aquel familiar. Parece que ya nada puede cambiar, ya no quiero, ya no puedo, ya estoy hasta superado, hasta la coronilla, dicen algunos. Esta situación me ha superado. Pedro, el experto en pesca. Quizá, hermano, estás viviendo una situación que nunca en la vida has vivido. Pero porque tú lo mandas, Señor, yo seguiré intentando. Sigue intentando.
Siga intentando, siga echando las redes, siga orando, siga buscando un trabajo, siga apoyando a su familia, siga orando por aquel familiar enfermo, siga orando por la liberación de aquel hermano, aquel esposo, aquel hijo, aquella familia, aquella comunidad. Siga orando. He intentado toda la noche, he intentado todo, Señor, y no he conseguido nada, pero porque tú lo mandas, yo echaré las redes, porque tú lo quieres, porque tú lo pides, porque tú lo mandas. Yo seguiré intentando una vez más, porque he intentado 1000 veces y he fracasado en las 1000, pero a la 1001, hermano y hermana, Dios estará gestando el milagro. A la 1001, Dios estará gestando la liberación, la sanación. Y si usted y yo nos rajamos a la 1000, habrá quedado ahí la 1001. Señor, he trabajado toda la noche y no he pescado nada, pero tú lo estás mandando. Con mis fuerzas no puedo, pero lo demás lo harás con tus fuerzas. La palabra de Dios nos dirá: cuando soy débil, ahí soy fuerte. Cuando el ser ya no puede más, cuando en la vida cristiana ya uno no puede caminar, cuando en la vida cristiana uno ya se le hace difícil orar, cuando en la vida cristiana a uno se le hace difícil ir al servicio, cuando en la vida cristiana a uno se le hace difícil permanecer, ahí se activa la fuerza de Dios. Pedro ya no podía más. Pedro trabajó toda la noche, y cuando uno ha trabajado toda la noche, o cuando uno no ha dormido toda la noche, cualquier cosita le cae mal. Le da a uno jaqueca, le da a uno dolor de todo, y a la más mínima pregunta uno puede explotar. Y el Señor le dice: Pedro, apártate de la orilla. Y después de apártate de la orilla, Pedro, vamos mar adentro. Y después de ir mar adentro, Pedro echa las redes. Y Pedro entonces salta y dirá: Señor, he pescado toda la noche, he trabajado aquí toda la noche. Mira mis ojeras, mira mi cansancio, mira mi rostro. Ya no tengo fuerzas, ya no tengo ganas, ya no tengo fe, pero porque tú lo mandas, yo echaré las redes. Quizá, hermano, vives una vida cansada. Tus ojeras, quizás no duermes bien, quizás ya no tienes motivos para creer, porque todo es un fracaso. Quizá hay situaciones que han rebasado tu vida, pero ya no quiere hacerlo con sus fuerzas. Una vez que Pedro le da su barca al Señor, se aleja de la tierra, va mar adentro y echa las redes. Dice el texto de la palabra de Dios que escuchamos: porque tú lo mandas, echaré las redes. El versículo 6 nos dice: así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. 1000 veces lo has intentado, hermano, 1000 veces has fracasado. Estás desgastado, estás golpeado, estás triste, estás deprimido. Inténtalo una vez más. Yo le pido, como el Señor, una sola vez más. Si Pedro se hubiera puesto rebelde y hubiese dicho: no, porque aquí tú, Señor, de prédica sabes todo, pero aquí yo de peces, de pesca yo lo sé. Sin embargo, Pedro dice: porque tú lo mandas, echaré las redes. Y así lo hicieron, mis hermanos. Y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Y tuvieron que llamarle a una barca que estaba cerca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundía, dice la palabra de Dios.
Y es que es importante que cuando el hombre se ha desgastado, se ha despedazado, se siente frustrado, ha fracasado y confía en el Señor, no tanto ya en sus fuerzas, sino la obra de Dios y la presencia de Dios le ayuda y se gesta un milagro, es necesario compartirlo con los demás. Quizá tú eres un agente de milagro. Compártalo, comparta la gloria de Dios. Reconozca que es indigno como Pedro. Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Dice Pedro. Y después lo sigue. Hermano y hermana, quizá tú como yo hemos tenido momentos difíciles. Quizás tú como yo hemos tenido momentos de frustración porque no concluyó los estudios, porque las deudas están encima, porque la familia se destruyó, porque un familiar ha perdido la vida, porque un hijo se fue de casa, porque una pareja le abandonó, porque aquel que consideraba para toda la vida se fue, porque no concluyó sus estudios teniendo todo, porque no consigue el trabajo que usted esperaba, porque en la vida cristiana, por más que le habla a los demás de Dios, parece que los demás están sordos. Quizá usted, hermano, es experto en hablar de Dios. Quizá usted, hermano y hermana, siempre le ha dado éxito una cosa. Quizás su negocio siempre prosperó y en este tiempo parece que pierde más de lo que gana. Pedro era un pescador con una barca. Vamos a orar. Yo te invito a que podamos alejarnos de la orilla, de las cosas de la tierra, de las cosas mundanas, de las cosas carnales, de las cosas que nos pierden. Que vayamos a la profundidad. Que vayamos más allá de lo que siempre hemos hecho. Es que yo siempre oro, es que yo siempre rezo, es que yo siempre pido, es que yo voy a la iglesia, es que yo doy limosna, es que sí, siempre haces lo mismo. Es necesario hacer algo más. Es necesario echar las redes una vez más. Señor, llevo 10, 20, 30, 15, 5, 2 años en la iglesia. Ya lo he hecho todo, he ido a un retiro, he servido en la comunidad, he cantado, sí. Pero yo quiero que eches una vez más las redes. Echemos las redes, mis hermanos. Vamos a entonar un canto. Echemos las redes en la familia. Una vez más oremos por el esposo. Una vez más oremos por el hijo que no quiere entender, por la esposa que no quiere entender. Una vez más oremos por los proyectos que no se dan. Una vez más oremos por la comunidad que no responde, que no escucha en este tiempo. Una vez más oremos por la iglesia. Una vez más oremos por aquella familia que está enferma. Una vez más oremos por nuestras propias tristezas, debilidades, dificultades. Una vez más, mis hermanos. Una vez más. Una vez más oremos. Vamos a cantar este canto antes de orar. Una noche con la luna
el puerto abandonó. Con su barco navegaba Simón el pescador, y pasaron muchas horas y ningún pez se encontró. Nada, ya cansado y enfadado, a la orilla regresó. Mas de pronto allá a lo lejos una figura sin igual se acercaba y le decía: esas redes hay que echar. Vamos, familia, vamos, hermano, que me escuchas. Vamos, hermano, que todo ha fracasado. Vamos, hermanos, que vive dificultad. Vamos, hermano, que vive dolencia, que vive tristeza, que vive pérdida de un ser amado, que vive pérdida de un ser querido. Vamos, vamos a echar las redes. Vamos, echemos las redes, que no han oído su voz. Hombres en lugar de peces, pescador soy del Señor. Vamos, echemos las redes. Vamos, echemos las redes, que no han oído su voz. Hombres en lugar de peces, pescador soy del Señor. Y Simón, obedeciendo, las redes echó al mar. ¿Cuál sería su sorpresa? Se querían reventar. Todos se maravillaron con aquella bendición. Fue la pesca milagrosa que el Señor les regaló. Y cayendo de rodillas, Simón Pedro exclamó: desde ahora y para siempre soy tu humilde servidor. Vamos, familia, vamos, hermano que está viviendo momentos difíciles. Vamos, hermano, levántate, ponte en pie. Levántate, hermano y hermana, levántate, familia, que está viviendo crisis, que estamos viviendo momentos difíciles. Vamos, hermanos y hermanas, vamos a echar las redes en el nombre de Jesús. Que no han oído su voz, hombres en lugar de peces, pescador soy del Señor. Vamos, levanta tu voz. Vamos, echemos las redes, que no han oído su voz. Hombres en lugar de peces, pescador soy del Señor.